Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño. Spooky, cabrón. ¡Bu! ¡Ay, perro! ¿Viste cómo brincó mi primo? Los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera. No mames, güey. A ver, güey, ¿les da su calaverita o no? Pues son merecedores. Ay, no sé, sí se están portando bien. A ver sus disfraces. No, hombre, mijo, tú traes una sábana. A ti no. A tu primo sí, que viene de Iron Man, sí. Bernardo Herrera. Como en South Park, ¿no? Ándale, que viene en un iPad, güey, vestido el Capitán América. Sí, que Carmen era... Así que todos se la pasaban tirándole mierda. Sí. Mira, viene Shrek, le decían. Qué culero, güey. No sean así, güey. Si viene un niño gordito que se disfrace de Hulk, díganle que sí. díganle que sí es Hulk. Pero sí Shrek. Sí. Bueno, entonces, ni modo, güey. Ni modo. Así es. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, del terror y lo que de motherfucking ese pinche es increíble. Yo les damos la bienvenida a todas las personas que son parte de esta comunidad suprema increíble. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. ¿Qué vamos a ver el viernes, güey? El viernes se viene análisis. Yo creo que una de las películas más controversiales que vamos a traer, güey. Ayer que la estaba viendo fue como de... Fuck, güey. A ver si no se malinterpretan muchas cosas. Sí, yo también, güey. La Pasión de Cristo. Gran película, güey. A mí me gusta mucho. Okay. Tiene un par de cosas que son como de... Sí. Vive muy cabrón de... Mira, güey, mira la sangre, güey. ¿Sabes? De eso vive. Ajá, de eso Sí. vive. Pero a mí me gustó, güey. Pero ya veremos. Ahí veremos. Y traigo unos datos supremos para el viernes, A la güey. verga. No mames. Así, avalados por un médico, güey. Por Cristo. No específicamente, pero avalados por un médico. O bueno, pues sí, por Jesucristo que vive en todos nosotros. Así es. Mi amiga Paulina Ortiz, médico, me dijo, güey, yo conozco un artículo en el que se habla sobre las causas médicas de la muerte de Jesús. Ah, ok. Sí, órale, güey. Entonces sí es avalado. Sí, es avalado por un... Sí, también es avalado por Jesús. Mira, güey, cómo son las cosas. Feliz Halloween, güey. Así es como tiene que ser. Feliz Halloween a todos. Esta es la semana de Halloween, güey. Así que estos capítulos van a estar llenos de sustos, güey. Aguas con los screamers, ¿eh? Pongan ustedes ahí en los comentarios. En el minuto 42 hay un screamer. Tengan cuidado, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Te asustaste, ¿verdad? ¿Qué más, güey? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Últimos boletos a la fucking venta, güey. Ya el viernes, güey. El viernes. Recuerden que viernes 31 de octubre noviembre ni tiene 31 días. Vamos a estar en Casa Inclán, la Frecuencia Suprema, una vez más con nuestros amigos de Tercera Frecuencia. Compren sus boletos. Recuerden que Meet and Greet se vende hasta el 30 de octubre. Ahora iba a decir septiembre, güey, pinche pendejo. O sea, hasta el día de mañana. Mañana jueves es el último día para comprar. Pero el viernes todavía pueden comprar su boleto. ¿En preventa se puede comprar el viernes? No, ya el día del evento es precio de ya no de preventa, sino de venta en 200 pesos. Ahí está. Viernes 200 pesos. Todavía hoy, todavía mañana. Aprovechen porque va a estar más barato. Aprovechar. Sí, va a estar delicioso, güey, de rechupete. La Frecuencia Suprema con nuestros amigos de Tercera Frecuencia el viernes. Y los invito a que escuchen la nueva canción de mi banda, Trato Infernal, específicamente para este fin de semana, güey. Una belleza. 1000 reproducciones ya, güey. La rebasamos ayer. Gracias. Bueno, no ayer. O sea, ustedes están viendo este video el miércoles, el 30 de noviembre. El sábado pasado, güey. Así que muchas gracias por escuchar la música de mi banda Los Dioses. Escuchen Trato Infernal y feliz Halloween, güey. Vamos a cantar una canción olvidada de este canal, güey. No mames. Así, Frank Sinatra, güey. Yo ya pedí mi catering. Le entregué a la producción de Geek Supremos mi lista de catering de, güey, quiero tener 2 sándwiches de huevo como Frank Sinatra y 80 botellas de pisto, güey. ¿Ah, eso pedía, güey? Más o menos, güey. Más o menos. O sea, ¿el huevo pedía huevo? Ah, sí, güey. Sándwich de huevo, sándwich de jamón, soda de múltiples sabores, dulces y una tele a color. Frank Sinatra pedía eso. Entonces, como yo ya pedí en 1940. eso... En 1940. Sí. Como yo ya pedí eso, ya me siento bien. Vamos a decir... Cuéntamelo de news.
news. Cuéntamelo de news. A ver. ¿Sabías que uno de los miembros del cast en la película El Exorcista resultó ser un asesino que se cree que le quitó la vida a varias personas? ¿Has escuchado eso, güey? Nunca. Mira, ahí va. Bueno, este es el caso de Paul Bateson y su historia de cómo se cree que está relacionado a una serie de asesinatos conocidos como los asesinatos de la bolsa. Lo llevaron a estar en la cárcel durante años y justo después de haber salido en una de las escenas más fuertes de la película del Exorcista. ¿Cuál es la escena más fuerte de la película del Exorcista? Pues cuando camina hacia atrás, ¿no? Bueno, es que tiene un chingo, ¿verdad? Ah, es la del crucifijo, ¿no? No, tampoco, güey. No mames. Por eso digo que tiene varias. Es como de, debí haber pensado mejor eso. Pero no, para muchos, la escena más fea de ver es la del estudio de Reagan. Ah, ok, va. Que pues sí está bastante cabrona. Y ahí salió un güey que según esto era un asesino serial. Según esto. Ahí va. Paul F. Bateson nació en 1940 en Lansdale, Pensilvania, Estados Unidos. Fue un técnico radiólogo, hijo de Ruby y Clifford Bateson, y era el mayor de 2 hijos, siendo su hermano menor George Bateson. Su padre era un metalúrgico estricto que no lo dejaba desarrollar muchos de sus hobbies, como por ejemplo ver películas e ir al cine. De hecho, tiempo después se supo que Bateson había participado en la película del Exorcista nada más para darle en la madre a su papá que no le gustaban las películas. Órale. Fue de, bueno, ¿no me dejas ir al cine? Pues mira, salió una película, perro. No se sabe mucho de la infancia de Bateson. Directamente se entra a la etapa de su adultez temprana, en la que nos enteramos de que sirvió en la milicia de su país en 1960. Su servicio transcurrió en el oeste alemán y debido a que ya no había mayor guerra ni problemas de los cuales hacerse cargo, porque ya era 1960... muchos miembros de su unidad, incluyéndolo, pasaban el tiempo bebiendo para no aburrirse. ¿Has escuchado eso de que la vida en los servicios militares es muy fea? Sí. Sí, es común que caigan en alcoholismo, consumo de sustancias, Justo. depresión. A veces es por esto mismo, porque no hay nada que hacer. Entonces, lo único que pueden hacer es meterse cosas hasta por las orejas, ¿no, güey? Esto derivó en un problema muy grave de alcoholismo que lo persiguió hasta su arresto. Después de la baja del ejército, regresó a su natal Lansdale por poco tiempo y decidió mudarse a la ciudad de Nueva York. Fue en este momento, en 1964, cuando Paul comenzó una relación con un hombre que había conocido ahí y que estaba dentro del medio de la música. Él declarándose como no exclusivamente gay. Es decir, no, pues yo soy heterosexual, pero también me gustan los hombres. Lo que hoy en día sería un bisexual, ¿no? ¿Sabes algo, hijo? Yo también soy curioso. Ah, lo dijo, güey. El que sepa de dónde es ese capítulo de... bueno, ya lo dije, ¿verdad? ¿De qué no, serie? pero no dije... ¿De qué serie? Sí. Se gana un premio de Halloween. Un dulce, un Snickers. Ándale. Un Snickers. La relación con este hombre volvió a llevarlo al alcoholismo extremo, pues era parte importante de su dinámica y aunado a esto, la tragedia llegaría a la vida del hombre, pues en 1969 su mamá moriría de un infarto y su hermano de 24 años se quitaría la vida, dejando a la familia solamente con papá e hijo. Qué feo, ¿no, güey? Imagínate que la mitad de tu familia pete. Después del impacto, Bateson continuó bebiendo más que nunca, pero en años posteriores trató de corregirse y de esforzarse para obtener un buen lugar como radiólogo en algún hospital. A inicios de los 70s lo logró y se hizo con el puesto de técnico radiólogo en el New York University Medical Center, y aquí es donde los caminos se cruzan. Paul era un técnico bastante competente. En palabras de su empleador, el Dr. Barton Lane, es el mejor técnico que he tenido. Por eso, no tuvo ninguna duda en mostrarle cómo trabajaba al famoso director de cine, William Friedkin, quien estaba buscando un hospital para rodar las escenas de su próxima película, El Exorcista. Lane hizo un procedimiento ante Friedkin que lo dejó completamente impresionado, el cual es el que vemos en la famosa escena del hospital en la película, una angiografía, un procedimiento en el que se inyecta una sustancia especial en el cuerpo para poder ver los vasos sanguíneos a través de rayos X. Este procedimiento se hace haciendo una apertura en la arteria carótida en el cuello, y mientras se metía el catéter después del pinchazo, había unos segundos en los que salían chorros de sangre porque el corazón estaba bombeando, ¿no? Friedkin vio esto y dijo, wow, es impresionante, lo quiero en mi película.
Elaine no dudó en decir, ¿sabes qué? Está bien, pero va a salir esta enfermera que es de mi crew y va a salir este técnico que es parte de mi crew. Porque como es un procedimiento en el que hay rayos X, necesitaba un técnico radiólogo. Así que ya tenía a su crew con la enfermera, con el Dr. Lane y obviamente con Paul Bateson como técnico radiólogo. La misma fue grabada durante 2 fines de semana en los que bloquearon el área de rayos X en el hospital para la filmación. Bateson resultó ser muy bueno con los niños debido a que muchos de los pacientes que él tenía que atender lo eran. Por lo tanto, el trato que tiene a Linda Blair, esta interacción entre Linda Blair bueno, entre Regan y el técnico radiólogo, se ve muy natural y se ve muy bonita. De hecho, en la escena, el que más habla es él. Ah, ok. Es Paul Bateson. Es el que le dice, tranquila, esto te va a doler poquito. Y que luego la pica. Ah, él es Paul Bateson, ¿ok? Por cierto, si ustedes han visto la película El Exorcista, sabrán que esta escena es... Sí, es dura de ver. Es muy fea. Y las angiografías, no sé hoy en día, pero en ese momento las angiografías así eran. Te picaban aquí, pum, y en lo que te metían el catéter, pues salían un par de chorros de sangre. No sé si sí se la hicieron tal cual, así real, a Linda Blair, o fue parte de los efectos de la película, pero pues no sé. No sé. En el episodio lo dijimos, pero no recuerdo, güey. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero en el episodio lo dijimos, chéquenlo. Bueno, ustedes que vieron, chequen el capítulo del Exorcista, análisis de hace un año, güey. 2 años. 2 años, la puta madre. O Bueno, 3, ¿no? no mames, ¿en serio? No, según yo fue el año pasado, güey. No, güey. Bueno, cuando hablamos del Exorcista, Bernie nos trajo ese dato de, esto sí fue real o no fue real. Pero bueno, ustedes saben de qué escena estamos hablando, ¿no? Después de su lanzamiento en la gran pantalla, uno esperaría lo mejor, ¿no? Güey, ya salí en la pantalla, ya soy alguien en la vida, puedo ser mejor, pero no fue así. Bateson cayó en una espiral de autodestrucción y alcoholismo muy grave. En sus propias palabras, llegaba a tomarse 1 litro de vodka al día, güey. Eso es... Eso es una locura, es una locura. Y obviamente pues lo corrieron del trabajo, perdió su casa, perdió todo lo que tenía. Tras ser despedido de su trabajo en el hospital, consiguió un empleo como vendedor de boletos en la taquilla de un cine para adultos para pues, no quedarse en la calle, ¿no? Pero él trató de no dejarse caer e igual buscaba ayuda en los grupos de alcohólicos anónimos en donde trataba de relacionarse con otros rehabilitados y donde conoció también a otros hombres gays con los cuales buscaba tener alguna relación. En los últimos años de 1970, Paul comenzó a asistir a los famosos leather bars, que eran los bastiones de la comunidad gay en ese entonces. Bikers, ropa de cuero, Freddie Mercury en Crazy Little Thing Called Love. Estos eran los leather bars, ¿no? Que eran los puntos de encuentro de los gays que en ese momento todavía eran demasiado perseguidos, ¿no? Por lo cual eran lugares vistos de manera muy mala, muy mala. El 21 de septiembre de 1977, una llamada muy extraña había llegado al departamento de policía de Nueva York. La voz de un sujeto calmado tenía una corrección que hacer sobre un artículo que había salido en la revista The Village Voice sobre un horrible asesinato que había ocurrido una semana antes. Addison Verrill, reportero de la revista Variety, en el área de industria del cine, había sido brutalmente atacado en su departamento. Su autopsia reveló que había luchado contra alguien, pero que había perdido, siendo golpeado en la cabeza en repetidas ocasiones y además apuñalado. Todas las cosas que había en su departamento estaban intactas, aunque desacomodadas, por lo que se creyó que su muerte había sido provocada por un robo que salió mal. Este artículo de la revista salió por un amigo de Verrill, quien denunciaba que los asesinatos de gays en estos años no se investigaban y que la policía los tomaba incluso como si ellos mismos se lo buscaran. Sobre todo cuando venían de lugares como los leather bars, ¿no? Pues es que de ahí viene. No, güey. No, ese vato de vial. No, ese güey se lo buscó. Seguro está enfermo. Y cosas muy culeras, ¿no? Uh-huh. Al final del artículo estaba el número de la policía y el del periodista que escribió el artículo, Arthur Bell, pidiendo que se comunicaran con él si alguien tenía una información que pudiera dar. Ahora, ¿qué decía la llamada, no? Porque empecé diciendo, una llamada llegó quejándose del artículo. Cito textualmente, me gusta su artículo y su escritura, pero yo no soy ningún psicópata. Fue lo que una voz misteriosa le dijo a Bell al llamar para confesar que él era el asesino de Verrill. Contó cómo todo empezó la tarde del 14 de septiembre cuando visitó un bar llamado Badlands, donde conoció a Verrill y quien ofreció invitarle una cerveza. Conforme la velada fue avanzando, ambos se emborracharon y se metieron varias sustancias más que los dejaron al límite.
Continuó diciendo que se fueron a otro bar donde continuaron bebiendo e ingiriendo sustancias y finalmente a las 7 de la mañana tomaron un taxi hacia el departamento de Beryl, donde bebieron aún más y tuvieron relaciones sexuales. Al terminar, Beryl le aclaró a Paul que eso es lo único que iba a obtener de él, y en palabras de Paul, y cito textualmente, necesitaba dinero y odiaba el rechazo, así que hice algo que nunca antes. Paul tomó una sartén de la cocina y le dio un golpe brutal a Beryl en la nuca, quien quedó inconsciente. Una vez en el suelo, Paul procedió a apuñalarlo en la parte del pecho equivocada, pues su idea era apuñalarlo en el corazón para que muriera instantáneamente. Al haberle quitado la vida, le robó $57, la tarjeta de crédito, un pasaporte y ropa. Con este dinero, Paul compró aún más alcohol y se dispuso a quedarse súper borracho todo el día hasta la noche. O sea, es decir, lo mató, se fue a su casa, se puso pedísimo hasta la noche cuando se fue a unos baños públicos para tener encuentros con otros hombres, ¿no? Había detalles en la llamada con Bell que no habían sido revelados al público, como lo de la tarjeta, ¿no? Que habían robado la tarjeta. Entonces, al preguntarle quién era, porque en este momento Bell no sabía que estaba hablando con Paul Bateson, la persona al otro lado del teléfono solo dio pistas extrañas y no se entregó. Dijo que solo era un hijo del director de orquesta, disculpen, que tenía una esposa en Berlín y que no entendía su homosexualidad. Y además de eso, un hijo adolescente. Ninguna de estas era cierta. La mayoría de las cosas que decía no tenían sentido. Lo único que llamó la atención de Bell fue cuando dijo: no me puedo entregar porque si no me van a quitar la licencia. Esto habría muchas posibilidades. ¿Licencia de qué? ¿De manejar? ¿De médico? ¿De qué? ¿No? Pero no se resolvió nada. Pum, la llamada termina. Bell se comunica con la policía para decirles lo que había pasado y entonces ellos piensan que esta persona que está confesando su crimen va a volver a hablar, porque eso era algo muy común, ¿no? Y dicho y hecho, en la noche, ese mismo día, el teléfono suena, pero no era el misterioso interlocutor de la mañana, sino que era un sujeto que solo se presentó como Mitch y quien le dijo a Bell que él sabía que el asesino de Beryl había sido un hombre llamado Paul Bateson, que frecuentaba leather bars y que era extremadamente alcohólico y drogadicto. Esto le pareció rarísimo a Bell, ¿no? Porque la persona con la que había hablado se había presentado con el alias Johnny Johnson, así de que Mitch... ¿Qué? Pero lo que Mitch le estaba diciendo todo tenía sentido y además también tenía detalles de cosas que no se habían sabido de la investigación. Así que pasó la información a la policía. Mitch le dijo: no le digas a la policía, reúnete conmigo para darte más pistas. Y Bell dijo: no, ni de pedo, güey, ¿no? Pues no voy a hacer eso. Entonces le pasó la información a la policía y directamente se brincaron a Mitch. No se sabe quién sea Mitch, nunca se supo quién lo delató. Fueron directamente por Paul Bateson y lo arrestaron, güey. Cuando llegaron a su casa, Bateson estaba súper perdido en alcohol, ¿no? Y tirado en el piso. La policía le preguntó si sabía por qué lo estaban arrestando y él solo levantó el dedo con la fuerza que tenía señalando una revista y dijo: quizás es por eso. Era la revista de Bell en la que se hablaba del artículo de la muerte de Beryl, ¿no? Paul aguardó por su juicio en la prisión de Riker Island, donde fue visitado incluso por el mismo Bell, o sea, el periodista amigo de quien había asesinado, quien tuvo pláticas bastante significativas con él, al grado de decir que no podía creer que un hombre tan encantador y hermoso hubiera cometido un asesinato de ese tipo, y que si las circunstancias fueran diferentes, él mismo lo habría invitado a su casa para pasar la noche con él, güey. Okay. Muy cabrona la historia, ¿eh? Todo podría acabar aquí, pero viene un giro de tuerca muy extraño en la historia que lo haría mucho peor y macabro. Pues se cree que Paul Bateson también fue el responsable de una serie de crímenes sin resolver: los asesinatos de las bolsas. Ahí va. En los 2 años anteriores, una serie de asesinatos terribles que no tenían explicación estaban siendo investigados. Se creía que el mismo individuo era el responsable debido a las similitudes en el modus operandi de los crímenes. Se habían encontrado 6 cadáveres de hombres desmembrados dentro de bolsas que flotaban en el río Hudson. Ninguno de estos cuerpos fue identificado, nunca. A día de hoy no se sabe quiénes son, pero la policía rastreó la ropa que llevaban a tiendas de Greenwich Village que atendían a la comunidad gay. Dado que, según los informes, las bolsas tenían inscripciones que los vinculaban a la unidad neuropsiquiátrica del hospital donde trabajaba Paul y que el desmembramiento de los cuerpos parecía que lo hizo alguien con mucha habilidad o al menos conocimientos médicos,
Los investigadores empezaron a sugerir públicamente que Bateson, a quien habían agarrado, era el responsable de los asesinatos, ¿no? Los asesinatos fueron el tema de otra entrevista que Bateson concedió, aunque no sería pública hasta el 2012. El director de cine, William Friedkin, o sea, sí, el del Exorcista, quien recordaba a Bateson como, cito textualmente, un joven bastante agradable que se destacaba por un pendiente y una pulsera de tachuelas, cosa que era muy rara que alguien usara en ese entonces, leyó una larga historia sobre el caso en el New York Daily News, sorprendido de que el aparentemente gentil Bateson pudiera haber sido acusado de asesinato. Friedkin fue a la cárcel de Rikers a hablar con él, güey. O sea, el director del Exorcista se paró en la cárcel de, güey, ¿qué hiciste? ¿Qué pedo? ¿Por qué pasó esto, no? En una entrevista del 2011 con Movies The Notebook, Friedkin dijo que Bateson admitió haber matado a Beryl, aunque el director afirmó incorrectamente, o sea, se le fue el pedo, que Bateson había desmembrado el cuerpo y arrojado las partes en bolsas al río. Entonces, nomás la cagó, ¿sabes? Fue como de, no, es que él mató así, pero pues no era cierto. Fue de, sí, es que su modus operandi fue igual que el de los asesinatos de la bolsa, pero pues no, se equivocó. Ok. Sí. Bateson le dijo a Friedkin que los fiscales le estaban ofreciendo un acuerdo de culpabilidad por el cual, si confesaba ser el asesino de los asesinatos de la bolsa y otros crímenes que no se habían resuelto, le iban a dar menos tiempo en la cárcel. Bateson afirmó que no estaba seguro de si aceptaría el trato, y en un podcast de 2018, William Friedkin incluso atribuyó a Bateson una confesión de los asesinatos sin resolver. Como resultado de su conversación con Bateson, Friedkin decidió realizar una adaptación cinematográfica de la novela de 1970 Cruising, que esta es otra película muy famosa de Gerald Walker, que se trata sobre un policía que se infiltra en la comunidad gay. ¿Has visto Cruising? No, nunca. Bueno, es una película que se trata justo de esto, de un policía que se infiltra como en los leather bars y descubre una red culerísima de cosas horribles, ¿no, güey? Sí. Intrigado por la subcultura leather de la que Bateson le había hablado, Friedkin se reunió con Matthew Laniel, un mafioso, güey, literalmente dueño de bares en la época, y pudo visitar uno llamado Mineshaft. Posteriormente añadió escenas ambientadas allí en su película en 1980, lo cual a la gente no le pareció para nada porque eran lugares que él hacía parecer peores en una película en lugar de hacer parecer mejores, ¿no? O sea, el vato fue de, wow, ya me infiltré entre los capos más capos y ahora quiero grabar aquí. No, señor, si usted grabe porque hizo El Exorcista. Pero la gente dijo como de, güey, qué pedo, nos está haciendo quedar peor. En las mociones previas al juicio, Bateson, a través de su abogado, intentó que se anulara su confesión, alegando que en ese momento pues estaba ebrio y no sabía nada. Bateson también negó haber hecho la llamada telefónica a Bell, afirmando que su supuesta confesión se basaba solo en lo que había leído en el artículo, ¿no? Bateson fue a juicio a principios de 1979. El Estado presentó como prueba su confesión y el artículo de Voice. Contrariamente a la predicción de un largo juicio, tras su arresto se resolvió solamente en 4 días, el 5 de marzo del 79. En su sentencia, un mes después, el fiscal William Hoyt llamó a Bateson un psicópata y reiteró su creencia de que era responsable de los 6 asesinatos sin resolver. Aunque el mismo abogado, el fiscal, admitió que no había prueba ninguna, pero que él estaba seguro, lo cual pues no sirve de nada, ¿no? Dijo que Bateson había confesado esos crímenes en una conversación con Richard Ryan, un amigo que testificó para el Estado en el juicio que Bateson había confesado el asesinato de Beryl. Bateson, hablando por sí mismo, negó todo. El juez Morris Goldman sentenció a Bateson a 20 años a cadena perpetua, de 20 años a cadena perpetua, 5 años menos que el mínimo solicitado por Hoyt. Finalmente consideró que la conexión con los otros asesinatos era muy efímera para tenerla en cuenta en la sentencia. Un artículo de la revista Esquire de 2018 notó que no se pudo encontrar evidencia en la supuesta conexión, ya que la transcripción del juicio no estaba disponible. ¿Por qué? No se sabe, güey. Quizás porque era un caso de asesinato que no figuró entre otros, no lo sé, se perdió, nadie sabe nada, ¿no? Así que realmente no se sabe. Bateson pasó 24 años y medio en la cárcel hasta que fue apto para pedir la libertad condicional en 1997. En agosto del 2003 fue liberado de prisión y sus trámites de libertad condicional estuvieron terminados en el 2008. A partir de ese momento no se supo nunca más de Paul Bateson. De hecho, actualmente no se sabe si sigue vivo o muerto. Si sigue vivo, hoy tendría aproximadamente unos 90 años. No, yo creo que ya no. Pero ahí te va. Hubo un informe, un dato, en el registro de muertos del Seguro Social de Estados Unidos, que hay un Paul F. Bateson
con el mismo número de seguridad social, perdón, no, con un número de seguridad social emitido en Pensilvania, ¿ok? Con el mismo cumpleaños y que había muerto en 2012. Entonces, pues... Sí, me suena posible. Yo también creo que es lo más probable. Y además porque seguro tuvo muchos problemas de salud debido al alcoholismo, Sí, claro. ¿no? Yo creo que Paul Bateson murió en el 2012. Que sea el asesino de las bolsas, no creo, ¿eh? Se me hace... O sea, creo que en ese momento la justicia estadounidense estaba como muy al tiro con los asesinos seriales. Creo que lo hubieran agarrado. No creo, no. ¿No? ¿De verdad sí crees que se les pudo haber escapado? Sí, hay muchos que... Bueno, Zodiac se les escapó, güey. Pues también BTK, ¿cuánto tiempo nos tuvo? Es cierto, güey. BTK duró 30 años, cabrón. Sí, no, Ok. yo creo que sí. Mejor dicho, no sé si fue él, Ujú. porque lo que noto es que, mejor dicho, ese asesinato que hizo o cometió fue como de un impulso, ¿no? O sea, Sí. no fue así como planeado, como que fue muy precario, entonces no creo que se haya convertido en un asesino serial, pero pues, ¿Algo sabía, crees? no creo tampoco. No, yo creo que no. No, me suena, mejor dicho, que... Bueno, pero era militar, güey. Era militar, güey. Era militar. Sí. Además de que la gente que cree que sí fue él, dice, güey, ¿y de dónde sacaron las bolsas? Porque eso sí no se sabe qué pedo, güey. Las bolsas eran del mismo hospital donde Bateson trabajaba. No, entonces yo creo que sí. O sea, es demasiada coincidencia, Sí, güey. yo creo que sí. Como de cómo consiguieron las bolsas. O quizás él consiguió las bolsas y le pagaron. ¿Pero por qué le pagarían? No sé, güey. Sí, sí. No tiene como que mucho sentido. Yo no sé, güey. Doy el beneficio de la duda, pero todo apunta a que sí fue él. Además de que en la cárcel él muchas veces decía, no, la neta, sí, yo fui. Sí, fui yo. Pero luego se sabe esto que dijo William Friedkin y es como de, güey, entonces yo creo que lo estaban presionando. Sí. Y le convenía también porque Sí. si se ponía como el muy rudo, probablemente hasta era una protección, ¿no? Así como, no, pues como respeto de... Con él no nos metemos. Claro, claro. No, yo fui, güey. ¿Y cómo la ves, cabrón? Ajá. Yo estoy protegido. Ah, puede Sí, ser, sí. güey. Sí. Paul Bateson, ¿es el asesino de las bolsas? No te sé decir. Yo creo que no. Parece ser. O sea, sí tiene como que muchos puntos que se conectan. Entonces, pues yo digo que un tal vez sí. Yo también me voy a quedar con eso, güey. Tal vez sí. Pensaba que no rotundamente, pero pues puede ser que sí, güey. Ujú. Puede ser que sí. Un caso muy interesante. Ahora cuando vean la película del Exorcista, le pueden añadir otra cosa Sí, culera. otra cosa que era. Por si les faltaba, güey. Por si les faltaba. Pero bueno, eso fue Cuéntamelo de News, güey. Vamos directamente con el capítulo. Ahora. Dale. No hay transición. Ah, sí, cierto. Perdón, qué pendejada, güey. Bueno, pues nada, güey. Ronaldinho, güey, ¿qué tiene? El episodio número 227 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Me apendejé en cabrón, güey. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo de nuevo. que próximamente va a estar en vivo, cabrón. Sí, ¿no? Tu cine favorito. Sí, Bernardo Herrera. Como Bernardo Herrera. Como Bernardo Herrera. Sí. ¿Cómo se llama este güey? Gabriel, alias el Gambis. Como el Gambis. Como el Chavo del Ocho, ¿no? Sí, güey. Como el Como Gambis. Gambis y como el pinche Oscar el Greñas, como Oscar el Greñas. Va, güey. Vamos a ver. Ed Gein, güey. A ver, güey. Yo creo que la cantidad de mensajes... Yo pensaba que ya había un capítulo de Ed Gein de Geek Supremos, ¿eh? No. Yo pensaba que ya había un capítulo de Ed Gein que había hecho Abel. Hizo el de Ted Bundy. Ujú. Entonces fue de... No, güey, pues no lo ha hecho. Ah, bueno. Órale, va. Sale la serie de Netflix. Güey, habla de Ed Gein. Güey, habla de Ed Gein. Habla de Ed Gein. Habla de Ed Gein. Habla de Ed Gein. ¿Saben qué, muchachos? Cometa, ¿no? Habla de Sí. gay. Güey, estaba dormido y escuchaba habla de Ed Gein. ¿Qué? Ah, perdón. Wow. Así me gusta. Ah, eso está bien, ¿no? Bueno, güey. Vamos a hablar de Ed Gein, güey. Con motivo de la serie de Netflix. ¿Y saben qué? De una vez les anticipo que la serie de Netflix se pasa casi por los huevos la historia de Ed Gein. ¿de plano? De plano. Hay muchas cosas que sí son como de muy buena serie,
gran serie, o sea, cinematográficamente, eso está bien dicho, cinematográficamente, hablando, está exquisita, pero si tú quieres hacer un trabajo sobre Ed Gein, no veas la serie de Netflix. O al menos no te bases en la serie de Netflix. Pero ahí va, güey. Este caso me sorprendió mucho porque yo tenía a Ed Gein en mi imaginario como uno de los peores asesinos que han existido en Estados Unidos, güey. Y sí fue muy malo, pero nada que ver con los asesinos más crueles, más letales. Nada que ver, güey. Este vato era un conejito al lado de ellos. ¿Se das cuenta que yo te digo esto? Ed Gein y Ted Bundy y todos ellos así, no mames, güey, son las pesadillas de los asesinos. Pero Ed Gein es así un niño chiquito a comparación de Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Así de cabrón, güey. Yo no sabía nada, de verdad no sabía nada más que un par de cosas, pero sí me sorprendió mucho esta investigación. ¿Qué conoces sobre Ed Gein, güey? Realmente solo como lo más popular, por decirlo de cierta manera, que pues lo que hacía con las víctimas, ¿no? O sea, como que las desollaba, que tenía muebles, ropa de piel humana, de huesos, básicamente eso. ¿Cuántas víctimas crees que mató Ed Gein? Ay, según había escuchado, creo que eran como 20, ¿no? Ok, mira, ahí va. Yo tenía esa misma idea, güey. Y esa va a ser una de las primeras sorpresas de este caso, güey. Porque yo también tenía idea de, güey, fueron 20, fueron 30. O sea, tenía toda su pinche casa llena de muebles, de artefactos hechos de piel humana, güey. No, esto es verdad. Pero lejos de la realidad. Aún así, déjenme advertirles que esta es una de las cosas más culeras y gráficas que les voy a haber leído en cualquier caso de asesinato, güey. Así que aguas. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Hace casi 120 años, güey. Sí, vean si ya llovió, ¿no? Para que vean que esto no es un caso reciente y aún así sigue siendo de lo más feo que ha existido, ¿no? El menor de dos, Ed tenía un hermano mayor por 7 años llamado Henry. Y bueno, aquí no es que sea una infancia culera, güey. Esta de verdad fue... No, yo creo que sí necesitamos escribir ya una canción de infancia culerísima. ¿Sabes? Como algo así, güey. Porque este cabrón tuvo... Infancia culera. Sí, güey. Yo creo que sí, güey. Con pinches gustores. Infancia culera. Así como el grito de Chester en Given Up, güey. Hagan de cuenta. Muy culero, güey. Augusta Gein, su madre, era una mujer extremadamente religiosa. ¿Te acuerdas cuando la semana pasada hablábamos de tu tía, la religiosa, que esa... Me iba a decir algo muy culero, pero mejor no lo digo. Tu tía religiosa ojete. Ajá. Imagínate que la mamá de Ed Gein era la tía religiosa ojete por 100, güey. Sí. No mames, güey. Horrible, cabrón. Sí, que respirar es pecado, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. O sea, si la mamá de Ed Gein me viera con esta playera, sí, me quema, güey. O a mí, güey. O también a ti, güey. Sí. Sí. Si la mamá de Ed Gein me viera, sí, punto, me quema, güey, ¿no? Sí, cabrón. Hagan de cuenta. Esta señora tenía un pánico irracional, una fobia, al infierno, ¿no? Así que les inculcaba a sus hijos las enseñanzas de la Biblia, pero de una manera súper enfermiza, güey. Les decía cosas como que las mujeres eran inmorales y que solían ser la representación del diablo para abusar de los hombres buenos. Así que los instaba a que no tuvieran deseo por ninguna mujer o se iban a ir al infierno. Primera diferencia que yo noté en la serie de Ed Gein con la vida real. Ed Gein no se travestía. Bueno, es que no puedes considerar ponerte la piel de otra persona como... ¿O sí? O sea, me refiero a que Ed Gein no se vestía de mujer. Ah, ok. A eso me refiero, ¿no? Porque en la serie, es lo primero que ves, ¿no? Que Ed Gein se pone la ropa interior de su mamá y que se hacía asfixia autoerótica y eso. Eso nunca pasó, güey. Eso, okay. O bueno, al menos en lo que yo encontré, eso no pasó. Y eso no fue cierto. Que la mamá de Ed Gein le leía la Biblia mientras él estaba desnudo, pues eso no pasó. Eso no fue así. Sin embargo, y como suele ser en otros casos, su padre, George Gein, era un güey tipo Shinji en Evangelion. A pesar de que era bombero y tenía fama en la ciudad de ser trabajador, entre comillas,
no hacía nada, güey. Y para escapar de sus problemas, se ponía hasta la madre, hasta la supermadre. Y lloraba de todo. Pues no lo dudo, güey. No lo dudo. Digo, con esa esposa, güey, sí. Razón por la cual la crianza de los chicos estuvo completamente a cargo de su mamá, quien tampoco dudaba a la hora de mentarle la madre a George y decirle que era un estorbo y una criatura inservible. Ay, así güey. tal cual. La señora entonces echó a la familia al hombro y tuvo que sacarlos a todos adelante económicamente. Y debo decir, güey, que lo hizo de una manera magistral, ¿eh? La neta, esto también que se ve en la serie como de que eran medio pobres, así, muy humildes. No era cierto, güey. Ellos les iba muy bien de varo. Lo que pasa es que la señora se quiso ir a vivir a un lugar donde estuviera lejos de los pecadores. No era de que vivían en una granja precaria ni nada de eso. No, ellos les iba bastante bien de dinero. No eran millonarios, pero les iba bien. El año en el que Ed nació, debido a que George era un pobre pendejo que no hacía nada, la señora inició un negocio de venta de abarrotes en su ciudad natal. Este negocio comenzó a prosperar y pudo comenzar a ahorrar dinero del trabajo tan duro que estaba haciendo, porque la señora sí se partía la madre trabajando, güey, ¿no? Suficiente para en 1914 poder llevarse a vivir a su familia a un área más rural y escapar de los pecadores que había en la ciudad y la inmoralidad de las mujeres que viven en las ciudades. Esto decía la señora. Wow. Si tú eres mujer y vives en la ciudad, eres inmoral. Sí. Si te ve la mamá de Ed Gein y eres mujer en cualquier lugar, Muy probablemente, sí. pues sí, te mata, güey. Te mata, ¿no? El nuevo hogar de la familia era en Plainfield, el famoso Plainfield. Lo que ustedes se imaginan de un pueblito rural de Estados Unidos. En aquel entonces, güey. Hoy en día busqué Plainfield así en Google Maps porque siempre hago eso, me interesa ver cómo son esos lugares. Y no se ve tan deshabitado. Hay una gasolinera, están las casas, están las tiendas, se ve bien. Pero en 1900 y cacho, güey, o sea, eso estaba abandonado, ¿no? Vivían en una propiedad de 195 acres, que por cierto aprendí que un acre es un campo de fútbol, ¿eh? Es enorme, güey. 195 campos de fútbol. Ese es el tamaño de su propiedad. En la que, para llegar al vecino más cercano, tenían que recorrer 1 kilómetro de distancia. Estaban aislados, ¿no? A pesar de los esfuerzos de su madre para mantenerlos aislados de la sociedad, para que ningún pecado se les atravesara y fueran a irse al infierno, Henry y Eddie pues iban a la escuela, ¿no? Entonces convivían con muchos otros chicos igualmente. A Eddie le encantaba leer. Esto lo hizo muy chido la serie porque sí lo ponen como un güey que leía demasiado. Y disfrutaba mucho de las historias fantásticas, pero su comportamiento pasivo y tímido le podía más, pues su madre le había inculcado un miedo extremo a vivir. A vivir, güey, tal cual. Razón por la cual otros niños lo molestaban diciéndole que era un afeminado y un raro. El doblaje de la serie me gusta mucho. No la vi en inglés. Y de hecho no la chequé en inglés, la cagué. Pero el doblaje de Ed es muy bueno, güey. Porque no exageran como un tono así de una persona súper afeminada. Pero es el necesario como para verlo de... Ay, qué raro, güey. Eso me gustó mucho. Eso está muy chido. También lo de las historietas es cierto. Hay una diferencia con respecto a esto. No se sabe si Ed Gein aprendió sobre Ilse Koch, que Ilse Koch es un tema... Dios mío, güey. Ese es un cuéntamelo de nueva parte. No voy a hablar mucho de Ilse Koch aquí. Él tenía una fascinación con una mujer... No sé si era esposa de un general o era general. Esa historia no me la sé. De aquellos tiempos del pintor, ¿no? Entonces... En ese momento, Ed estaba obsesionado con ella por las cosas tan horribles que hacía. O sea, esta señora era conocida. Eso que vieron en la serie sí es cierto. Ella tenía apilados a los judíos de los campos en su casa y los tenía parados todo el día. Ah, la madre. Así como de, güey, no se pueden sentar. Los quiero tener aquí como si fueran muebles, ¿no? Entonces metía un caballo en la noche a su casa y perseguía al judío en cuestión por toda la casa a caballo. Y si lo agarraba, pues lo mataban ahí mismo. Ay, cabrón. Era sanguinaria, güey. Era sanguinaria. De hecho, no recuerdo el nombre del pueblo, pero era la perra de... ahí se le llamaba. Era una bruja, güey. Una bruja totalmente. Y Ed Gein estaba obsesionado con ella. No se sabe si realmente fue así como en la serie te lo plantean de que, mira, te traigo este cómic que habla de ella. No creo que haya sido así, pero sí le interesaba, ¿no? Y Ed leía mucho. Eso era lo único que podía hacer, que no era pecado, básicamente. Bueno, sí. Sí. Sí, para su mamá. Sí. Sí. Si la mamá de Ed Gein hubiera visto las cartas de Magic, güey. No la quema, sí, güey. sí, güey. Te quema con todo y cartas de Magic, güey. ¿Qué es esto? Es un demonio, ¿verdad? Magic. Magic.
Magic nomás Jesucristo, cabrón. Pues sí, Eddie trataba de socializar con otros niños y cuando creía que había llegado a encontrar un nuevo amigo para jugar y compartir, su mamá se daba cuenta y lo regañaba diciéndole que la gente de la escuela era mala y que no tuviera amigos porque seguro lo iban a inducir a vicios y se iba a ir al infierno. Eddie nunca tuvo amigos realmente. Wow, qué triste. O sea, él conocía gente y esto, pero como que sus amigos no eran. Esta era la normalidad de Eddie, ¿ok? Quiero que entiendan eso. Quien veía a su mamá como, pues claro, sí es cierto lo que me dice mi mamá. Mi mamá es todo para mí. Y era su vida entera, ¿no? Era tan enfermizo el pedo que Eddie no tenía vida, güey. O sea, Eddie niño, ¿no? O sea, Ed Gein, yo siento que ya es Ed Gein, el carnicero de Plainfield, ¿no? Eddie, su vida era su mamá. Hecha por su mamá. O sea, qué mierda, güey. Sí, Qué sí, mierda. La juventud de los hermanos también fue bastante extraña. No salían de sus casas, no iban a ningún lado con otras personas, básicamente se la pasaban en su casa. Henry era un handyman, persona de mantenimiento, multichambas, mil usos, que era visto como alguien trabajador en el pueblo. Y de hecho él sí que se daba cuenta de que lo que hacía Augusta estaba muy mal. Y él trataba de hablar con Eddie de que se diera cuenta. Pero Eddie, así, pum, por este oído y se le salía por este, ¿no? Por lo cual, a la muerte de su papá en 1940, Eddie también trató de dedicarse a lo mismo, pues no sabía hacer otra cosa más que lo que veía que hacía su hermano y escuchar los sermones de su madre, pues no le servía de nada, güey. Entonces, Eddie creció toda su vida siendo un inútil. Porque su mamá no lo dejaba hacer nada. Entonces no sabía hacer nada. Y lo que hacía era, junto con su hermano, pues ver más o menos cómo ser multichambas. Y lo entrenaba y copiaba y así, ¿no? Porque pues también su mamá no es solo que no lo dejara hacer nada, güey. Sino que cada que hacían algo bueno, les decía, bueno, está bien, pero seguro van a crecer como su padre y van a ser unos inservibles de mierda. Y ustedes como su padre no valen nada y son un asco pecadores, ¿sabes? Como de, güey, señora... Sí, invalidando a sus hijos. No mames, no mames, señora. Dato muy interesante. Uno de los trabajos que Ed hacía a sus 20 y tantos, bueno, Eddie, era cuidar niños y ser niñero. Y era un buen niñero y tenía mucha confianza de la gente. Algunos padres de los hijos, perdón, que cuidaba, le daban trabajo porque parecía tener un buen tacto con los niños. Y tiene sentido, güey. Sus habilidades sociales estaban... Sí, para un niño de 10 años. Exactamente, ¿no? Exactamente. Él tenía 27 años y jugaba con niños de 12, de 11, güey. Porque esa era su edad social. Madura. Madura, exactamente, ¿no? Él decía que estaba... Ah, no, esto me lo brinqué, perdón. Sí, fue niñero. Sí, Ed Gein fue niñero, güey. Harry entendía la situación y estaba preocupado de que Ed no viera que su madre los estaba controlando de una manera enfermiza. De hecho, cuando hablaban sin que su mamá los oyera, él le decía que estaba harto de ella y que pronto se iba a ir a vivir con una chica con la que estaba saliendo, una mamá soltera que había conocido el pueblo. ¿Todo bien? De acuerdo a testimonios posteriores, Ed no podía creer que su hermano hablara mal de su madre porque para él era la mujer perfecta. Era santa. Entonces era de, güey, ¿por qué mi carnal está diciendo eso de mi mamá? Bien cocoguacheado ya a Eddie desde temprana edad, ¿no? La tragedia seguiría persiguiendo a esta familia, pues en mayo de 1944 hubo un incendio bastante intenso en la propiedad de los Gein. El 16 de mayo, los hermanos estaban tratando de apagar un fuego que había empezado en unos arbustos de manera misteriosa y que se había expandido rápidamente. Se separaron y cada uno estuvo tratando desde diferentes lados. Al anochecer, Eddie trató de buscar a su hermano, pero no lo encontró por ninguna parte, así que de inmediato llamó a la policía para reportar el suceso. Aquí es donde empieza lo raro. Pues como ya lo habrán pensado, la situación no es como que fuera súper legal desde el inicio, ¿no? ¿Por qué empezó el incendio? Nunca se supo. Y recuerden que la propiedad de los Gein era enorme. ¿Quién va a venir a empezarlo? Es raro, ¿no? Pues fue, disculpen, aún más sospechoso cuando la policía llegó y al hablar con Ed, lo primero que hizo fue... Vengan, ya lo encontré así, cabrón, te la pasaste toda la noche con el incendio buscándolo y no sabes dónde está, y cuando llega la policía, ¿lo encuentras? Ok, vamos a ver, güey, vamos. Llegan, esto pasa muy similar a como pasa en la serie de Netflix, lo encuentran medio vergueado, miren, ahí está, y el terreno donde él estaba frío. Entonces como de, güey, esto
¿Sí se quemó entonces o qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué él no está completamente chamuscado? ¿Qué pasó? Entonces fue raro. Se lo llevan, le hacen la autopsia y es de, cabrón. ¿Y por qué tiene golpes en la cabeza? No, pues a lo mejor peleó contra un animal o a lo mejor se cayó y se pegó y pues se murió. Pero la cosa es, Eddie era visto como un... Hola. ¿Sabes, güey? O sea, ese güey lo tenían ahí sentado y es de, este güey no fue. Sí, como en Scary Movie, ¿no? Como Duffy, güey. Duffy, ajá. Exacto, así de, güey, este vato no fue. No, no, este güey no fue. Lo siento mucho, hijo, vete a tu casa. Pero Pues sí, ya nosotros ya sabemos qué pedo. Sí. yo creo, y esto nunca se le comprobó, ¿eh? Nunca Ok. se le pudo comprobar. Pero para mí es obvio, güey. Para mí es obvio que Ed mató a su hermano porque hablaba mal de su mamá. Y probablemente porque cuando le dijo esto, güey, yo ya me voy a ir de aquí, ¿eh? Yo me voy a ir a vivir con esta chava y tú tienes que hacer lo mismo y te tienes que ir. No le hagas caso a nuestra madre que está loca, güey. Yo creo que a Ed se le pasó algo ahí. Ujú. Se me hace un poco complicado como ir desde un punto a otro, como decidir matar a su hermano. Como que siento que falta un paso en medio, ¿sabes? Pero esa es la sucesión de los eventos. No sabría cuál fue el paso en medio. Porque tampoco pude encontrar si maltrataba animales ni nada de eso. ¿No? Digo, si él empezó el fuego, pues ahí habría algo, tendría un sentido, pero no sé. Se parece mucho a la serie de Bates Motel, güey. ¿Tú has Ok. visto? No ubico, güey. Es de... Es como una tipo precuela. Ujú. O sea, está basada en Psicosis. Es una precuela Ok. de Psicosis. Sí. Y justamente también se muestra esto de Norman Bates, de adolescente, que Ujú. tenía una relación súper ahí enfermiza con la mamá. Y el hermano mayor era como que el que estaba vivo de que, güey, agarra el pedo. Ya. Pues es que Psicosis está basada Sí, en full Edgar. en Ed Gein, ¿no? Entonces, claro. O sea, yo creo Sí, que... ¿Qué seguiría? Hablar de sí. eso, ¿no? Pues sí, así como con ese plot, haz de cuenta, Ujú. ¿no? Ahora, por si esto fuera poco, para terminar de completar el cóctel de chingaderas horribles que le puede pasar a alguien, en las vísperas de Año Nuevo de 1945, un año después, su madre Augusta falleció después de una serie de infartos que tuvo. Intenté buscar si murió de la forma en la que murió en la serie, yendo a cobrarle a alguien y gritándole a una mujer que era una pecadora y ahí le dio un infarto fulminante, pero no lo encontré. No sé si eso sí fue así o no fue así. Entonces, si alguien puede ayudarme con eso, se lo agradecería mucho. Después de pensarlo un poco, este debió de haber sido el momento donde dejó de ser Eddie y comenzó a ser Ed. Yo pienso. Porque, pues, güey, imagínate la única persona que tienes en el mundo, quien es tu adoración, quien es tu obsesión, se muere. Sí, es su sentido de realidad, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Ujú. Y tu verdad, ¿no? Aparte. Exacto, güey, ¿no? Nada. Cero. Estás así flotando en el éter. A partir de aquí, su personalidad cambia por completo y comienza a volverse aún más solitario y desarrolla gustos extraños, güey. Yo no pude encontrar en ningún momento, porque la serie abre así, que Ed se metiera a la casa de las mujeres a espiarlas. Según yo, esto nunca pasó. Por su misma naturaleza muy tímida. Él no hacía eso, ¿no? Podría ser. Pues es que no están relacionados. O sea, lo tímido y el voyeurismo no está relacionado. O sea, ¿tú crees que pudo haber Sí, sido? claro. Ya. Sí, sí. Bueno, no, yo no encontré como ningún reporte de Ed Gein confiesa haber espiado a mujeres desnudas, ¿no? Pero bueno, es parte de la... Sí, a lo del- mejor una confesión Ujú. o él salió, güey. Sí, a lo mejor pasó como un diálogo, Ajá. pum, rápido, que se perdió, ¿no? Que se me perdió a mí, que se me pasó a mí. Pero bueno, sí. ¿Cuáles eran estos gustos extraños que empezó a desarrollar Ed Gein? Solía quedarse en su casa en la granja leyendo libros e información sobre ocultismo y cultos a la muerte. Además de que visitaba el cementerio con frecuencia y nada más caminaba. O sea, caminaba por el cementerio. Los cuartos que su mamá utilizaba con frecuencia en la casa y además el de ella fueron clausurados con tablas para que nadie entrara y preservar la esencia de su mamá intacta, Wow. por decirlo de alguna manera, ¿no? Adaptó un cuartito de servicio que estaba al lado de la cocina y clausuró toda la casa, güey. Como tratando de... mm, no sé, güey. Yo siento que esto es como tratando de mantener tranquila a su mamá. ¿Sabes? Como de, mira, mamá, ya no estás, pero yo no voy a hacer desmadre. Yo no voy a hacer nada. Pues sí, como tipo honrar su memoria, ¿no?
Como de, güey, así pulcritud y todo, y no vaya a ser desmadre y no toques las cosas de tu mamá. O sea, vean este güey hasta qué grado de... Y aparte es un duelo patológico. O sea, normalmente cuando en una familia hay una pérdida, Ujú. lo sano es que después de cierto tiempo, o sea, los 6 meses como máximo, eh, deseches muchas cosas. O sea, las cosas que neta ya no se necesitan, Ujú. como de no, esta ropa, pues la regalo. Estos juguetes, pues los regalo, etcétera. Ya. Pues es parte de un duelo sano. Pues creo que Ed Gein no tuvo No, pues no, Max. nada de eso, güey. Sí, no, Para nada, se cabrón. nota. En esta clausurada y apacible casa, aprendió sobre anatomía humana, exhumación de cadáveres, encogimiento de cabezas para rituales y además. Perdón, y demás. Estaba obsesionado con los obituarios de los periódicos y solía contarle todo lo que encontraba a los niños pequeños que cuidaba. Ay, cabrón. Además de esto, también empezó a interesarse por las acciones del pintor, y su grupo. Tenía pilas de periódicos en los que hablaba de esto, además de las fotos de hundimientos de barcos y asesinatos en la guerra, ¿no? Él era súper fan de todas las acciones de la guerra. De la muerte. De la muerte, sí, porque no estoy seguro de si era fan del pintor, sino como que la muerte era algo... Sí, mejor dicho que es lo que representaba el bigotón, ¿no? Ujú. Muerte, sí, Ajá. destrucción, ¿no? Eso era algo que atraía mucho a Ed Gein. A pesar de que Ed siempre negó haber tenido relaciones sexuales con cualquier cadáver porque él decía que olían muy mal, uno de sus pasatiempos favoritos era ir al cementerio a desenterrar los cadáveres de las mujeres que habían muerto recientemente. En la serie se representa esto de una manera muy perra, pero no sé si pasó de esta manera, que era que él escuchaba, porque Ed Gein era esquizofrénico, pero grave. Y te ponen que lo que él oía era la voz de su mamá diciéndole, tráeme de vuelta. Como de, tú sabes cómo traerme de vuelta. No pude encontrar esto. Guau. Si él dijo alguna vez si esto fue así o no. Pero eso, la neta, como parte del storytelling de la serie, está bien chido, güey. Sí, sí está muy perro. Ok, ¿cuál era el ritual? Leía un obituario del periódico, del día o del día anterior a lo mucho. Bueno, de días antes, pongan ustedes. Y seguido de esto, iba de noche al cementerio y sacaba los cadáveres de las tumbas. Algo que sí hacía era quitarle la piel a los cadáveres, pues había aprendido con los libros de anatomía, ¿no? Al extraerle la piel, se la ponía él mismo, pues quería saber qué se sentía ser mujer, ya que estaba fascinado con el poder que, según su mamá, las mujeres tenían sobre los hombres. O sea, él quería sentir poder Ujú. o que valía. En términos psicoanalistas, posesión fálica. Ok. Quería tener la posición de poder, güey. O sea, quería tener voz y voto. Que nunca tuvo, güey. Que nunca tuvo, No, ajá. entonces para él, ¿quién tiene voz y voto? Las mujeres, porque tienen todo el poder sobre Porque mí. mi mamá tenía el poder sobre mí. Exactamente. Entonces lo que él, pues de una manera muy puta enferma, hacía era sacarle la piel a las mujeres y ponérsela de, soy mujer, valgo. ¿Qué pedo, no, güey? Sí, está muy bien denso. loco este pedo, güey. Está bien mamón. Pero bueno, comenzó entonces a robar partes de los cadáveres que desenterraba y a llevárselos a su casa. Tenía cabezas encogidas y pedazos de cuerpos, huesos, pero sobre todo tenía una fijación muy extraña e intensa con la piel de los cadáveres. Uno de los niños que él solía cuidar un día fue a visitarlo a su casa en la granja. Esto no pasa tal cual en la serie de que él se llevaba a los niños a su casa y les enseñaba todo lo horrible que tenía, ¿no? Pero lo que sí pasó fue que un día un niño fue a visitarlo, que ya no era un niño, era un chico que creció después de que lo había cuidado. Ay, ¿qué tal, señor Gein? Bla, 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 porque sabían que vivía solo y sabían que no tenía mamá y que estaba completamente solo, que su hermano se había muerto y les daba como en parte tristeza. Ujú. Iban a verlo y les enseñaba todo el pedo que tenía en su cuarto. Mira estos periódicos, mira esta cabeza reducida. Pues el vato se cagó, ¿no? El morrillo se super cagó. Y le dijo a todos lo que había visto, pero nadie le creyó, güey, porque, güey, ¿cómo Ed Gein va a tener eso en su casa? Ed Gein es un corderito así chiquito, suavecito, ¿cómo va a tener eso, no? Poco después le dieron la razón a este chico, pues dos personas que también fueron a visitar a Ed vieron las cabezas reducidas pensando que era un tipo de decoración horrible de Halloween. Y se acordaron que en el pueblo había un niño que había dicho eso y fue de, cabrón. Entonces, ¿sí o no? Y empezaron a correr rumores y rumores y rumores de Ed Gein tiene cuerpos en su casa y esto, ¿no?
Cosa que él mismo bromeaba de, sí las tengo, ¿sabes? Y sí las tenía, güey. Era como, no, sí tengo... Ed Gein, ¿verdad que tienes pedazos de cuerpos? Tengo piernas. Y sí tenía piernas, güey. Y tenía pinches muebles hechos con la piel de los cadáveres. Y, ay, tengo muebles hechos con la piel de los cadáveres. ¡Buh! Y todos, ay, qué gracioso eres, güey. Pero sí los tenía. ¿Qué pedo, no? En mayo de 1947, una niña llamada Georgia Jan Weckler, de 8 años, desapareció al casi llegar a su casa. Un vecino de la comunidad le dio un ride al salir de la primaria y la dejó a un lado de la carretera federal 12 para que caminara unos metros a su casa, güey. Ya estaba prácticamente afuera, ¿no? Una vez que su familia hizo el reporte de desaparición, porque nunca llegó, obvio, comenzaron a investigar y los vecinos dijeron que habían visto un Ford modelo 48 de color negro. Los agentes encontraron marcas de llanta al lado del camino y determinaron que el año del modelo debió de haber sido tipo 36. Ed Gein en ese momento manejaba uno igual de color negro de 1937. Con las desapariciones de Wisconsin, nunca se pudo relacionar a Ed Gein. Jamás. Y yo creo que tiene sentido que no se le relacione. Más adelante vamos a volver a eso. El caso es que esta desaparición de la niña Georgia dio un pie para que desaparecieran mucha gente, güey. Muchas personas, hombres y mujeres, ¿eh? 6 años después, en 1953, Evelyn Grace Hartley... por cierto, muchos se estarán preguntando esto. En la serie de Netflix se ve que Ed Gein sí que mataba a las personas. Y se le cuentan, según, si no me equivoco, fueron 7 víctimas. Pero van a ver en un momento. O sea, sí vi esa parte y lo tengo en la mente, ¿ok? Evelyn Grace Hartley desapareció convirtiéndose en un crimen sin resolver en Estados Unidos. De 15 años, desapareció el 24 de octubre del 53 en La Crosse, Wisconsin, mientras cuidaba a la hija de 20 meses del profesor Viggo Rasmussen. Esto es importante. Esta es una historia aparte, ¿ok? Una subhistoria. Al no recibir la llamada de su hija a las 8:30, su padre Richard fue a la casa y encontró las puertas cerradas, las luces y el radio encendidas. Descubrió una escena de lucha, muebles de la sala movidos, libros esparcidos, sus gafas rotas y sus 2 zapatos en diferentes pisos. Alguien se la quiso llevar, ¿no? Bueno, alguien se la llevó, de hecho. La niña estaba dormida y sin daño. Richard halló una ventana, del sótano abierta con el mosquitero quitado y una escalera de mano apoyada. Se encontraron marcas de palanca en otras ventanas como para abrirlas y huellas de pisadas. Había sangre del tipo de Evelyn dentro y fuera de la casa, con huellas de manos ensangrentadas a unos 30 metros de distancia de un garage y una casa cercana. La policía siguió su rastro hasta Coley Drive, donde se cortó, sugiriendo que fue subida a una camioneta. Un vecino vio un coche sospechoso y otro escuchó gritos antes. 2 días después, Ed Hofer reportó que casi choca con un Buick verde oscuro con 2 hombres y una chica que creyó que estaba ebria. Días más tarde, se encontraron prendas de vestir con sangre, incluyendo una chamarra. La desaparición desencadenó una de las búsquedas más grandes de Wisconsin, con más de 1,000 participantes, y se realizaron inspecciones de vehículos y pruebas de detector de mentiras que nada más complicaron todo, güey. Porque muchas salían negativas y muchas salían positivas. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente quería gastar bromas. Veras. Eran adolescentes que, güey, yo voy a ir a decir que sí. Les ponían el polígrafo, ¿sí? Sí. Y era de negativa. Y era de, güey, ya me hiciste perder toda la tarde en esta mamada. Entonces, esa investigación se estrelló desde el inicio. ¿Qué tiene que ver con Ed Gein? Él fue considerado sospechoso debido a su proximidad en este momento, pero siempre negó su participación. Pasó 2 pruebas del detector de mentiras y fue exonerado por las autoridades, porque además, como Ed Gein, el conejito de la pradera, va a hacer eso. En 2004, una grabación de 1969 implicó a 3 hombres ya fallecidos en el secuestro y asesinato de Evelyn, pero el caso sigue sin resolverse, güey. ¿Sabes? Este fue un cold case duro. Esto no involucra a Ed Gein más que para lo que les dije. Como hicieron las llantas, ¿no? En el caso de Georgia. Pero, pues, no. Nada, güey. Ed Gein no tenía nada que ver aquí. Como en la serie que se muestra que él mató a la chica, pues no. Eso no fue cierto. Anterior a esto, en 1952, 2 hombres de nombre Victor Harold Travis y Raymond Burgess desaparecieron junto con su auto sin dejar rastro alguno.
Llegaron a un bar antes de emprender una vieja, ¿no? Un viaje de cacería. Y esto se relaciona con Ed porque el lugar donde estos hombres iban de caza era una propiedad cercana a la propiedad Gain. Ok. Y él ya les había dicho que no quería que cazaran en su propiedad. Ujú. ¿Ok? ¿Qué pasó con los hombres? Sabe. Sigue siendo un cold case a día de hoy. En la serie te presentan que Ed los mató y que sacó una sierra de un granero, una sierra eléctrica, y que gracias a eso existe la masacre de Texas. Esto es falso. Completamente. Ok. Es más bien la serie diciéndote, güey, la masacre de Texas está basada en Ed Gein. Ajá. Pero no fue así. De hecho, no se sabe si Ed Gein siquiera se los topó de frente. Ok. Entonces, bueno, es importante mencionarlo. Además de esto, Mary Hogan, dueña de un bar local de Plainfield, desapareció. Y en la escena de su desaparición había un casquillo de bala gastado. Pero en ese momento no se determinó nada. Y el vecino de Ed, un hombre llamado James Walsh, desapareció. Y justo después Ed comenzó a hacer tareas de mantenimiento en la casa de su viuda. Pero esto, pues nunca fue evidencia suficiente para decir que él lo mató. Ujú. ¿Ok? Va. 1, 2, 3, 4, 5 desapariciones misteriosas en Plainfield, ¿no? En Wisconsin. Estas desapariciones tenían a la policía cagadísima, porque el hecho de que ocurrieran con tanta frecuencia, siendo que nunca había pasado nada ahí, o sea, 5 personas desaparecidas como en 8 años, es de, güey, ¿por qué? No entendemos nada. Ujú. Era algo desconcertante. La infame leyenda de Ed Gein comienza aquí, donde el punto de tensión estaba más alto, ¿no, güey? El 16 de noviembre de 1957, cuando la dueña de la ferretería local, Bernice Warden, de 58 años, desapareció en la mañana justo afuera de su negocio. Debido a que era temporada de caza de venados, la ferretería no recibió mucha gente ese día porque ya habían hecho sus compras en días anteriores. La persona que se dio cuenta de que algo estaba mal fue el sheriff de la policía, Frank Warden, hijo de la señora. Todo lo que sigue, quiero que se lo imaginen siendo él, el sheriff del condado, el hijo de la señora, ¿no? Su mamá Yo con mi desapareció. sombrero de sheriff, ¿no? Sí, güey, así con la pinche estrellota, ¿no? Listo, ya puedo. Sí, ahora sí eres tú, güey. Ahora sí eres tu hijo. Alrededor de las 5 de la tarde, Frank Warden entra a la tienda y no está su mamá. Le habla, le grita y... ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Entonces llega a la caja registradora, ve que está abierta, sin dinero y que hay sangre al lado. Puta, güey. La tarde anterior, Ed había ido a la ferretería para comprar anticongelante para el auto. Y Frank recordaba esto porque su mamá le dijo: seguro que el señor Gein va a volver mañana porque me dijo que le faltaba algo de anticongelante. ¡Pum! Ed Gein fue la última persona que ella vio. Entonces hace un reporte, ¿no? Busca entre las pertenencias y encuentra que el último recibo que se imprimió ese día fue el de Ed Gein. Ok, Ed Gein tiene algo que ver, güey, ¿no? El sheriff esperaba lo peor. Además de que siempre había sospechado que Gein no era un conejito de la pradera, sino que ese güey tenía algo muy raro. Esto despertó las alarmas y lanzó una alerta para detener a Ed Gein como sospechoso en la desaparición de su mamá. En la del sheriff. Fue detenido esa misma tarde en una tienda de abarrotes de West Plainfield y el sheriff del condado de Waushara emitió una orden de cateo en la casa de Ed Gein para inspeccionarla, porque estamos hablando de un sospechoso obvio, ¿no, güey? No es como de que, no, pues más o menos ahí estaba pasando y su nombre está... No, había sangre, no había dinero en la caja registradora y el último ticket de compra que se emitió ese día era de él. Obvio que lo iban a detener, ¿no? Arthur Schley, si ese es el nombre, Arthur Schley, fue el sheriff que acompañó a Frank Warden a buscar a su mamá a la propiedad de Ed Gein. Y yo creo que ninguno de los dos... No. Yo creo que ningún ser humano estaría listo para lo que encontraron ahí, güey. Entran a la casa, llegan a la propiedad y llaman por su mamá. O sea, empiezan a gritarle por su nombre, ¿no? No hay nada. Ellos piensan que va a estar secuestrada, ¿no? Bueno, quizás sí, está amarrada y no me puede responder. Se empiezan a buscar, güey. Se dan cuenta de que hay puertas clausuradas con tablas y pues no pueden entrar. Entonces solo hay un camino que seguir. Entran a lo primero que había en el camino, que era un cobertizo común como en las casas estadounidenses, esta covachita afuera de las casas, ¿no? Dentro de él no hay luz. Entonces pasa Arthur Schley y algo le roza la chamarra. Entonces el güey saca la linterna, lo pone y es un pinche cadáver abierto así de lado a lado, güey. Con los brazos y las piernas así, ¿no?
Horrible, cabrón. Pero, dicen, ay, cabrón, o sea, se asusta el vato y ve que tiene pelo. Se hace un venado, güey, pero no mames, este güey, ¿cómo se atreve a colgarlo así? Se acercan, güey, y ven que no es un venado. Ven que es una señora que estaba eviscerada, que no tenía cabeza y que estaba abierta así, corte transversal tipo autopsia, vacía, eviscerada, que tenía las manos atadas y las piernas abiertas con una barra, ¿no? Yo no sé, yo imagino que sí, si Frank Warden tuvo que ver eso. Pero pues Uy, sí. ahí se encontró a su mamá, güey. Ay, no mames. Guau, qué fuerte, güey. Sí, güey. Sí, sí, muy, muy feo, güey, muy feo. El cadáver no tenía cabeza y estaba abierto por la mitad. Había sido eviscerado y además partes habían sido arrancadas con todo y la piel entera, como fragmentos del recto y los genitales. Eh, y pues tienes que seguir con la investigación, güey, ¿no? Eres el hijo, pero tienes que seguir viendo, güey. Pero imagínense el nivel de estrés, güey, ¿no? Acabas de ver esto, no puedes ni Bueno, caminar. él no sabe si era su mamá, ¿no? En ese momento. En ese momento no. O Ajá. sea, fue de, bueno, esto es el cadáver de una señora que claramente tiene los... O sea, se veía que era una señora mayor, pues, porque tenía Ajá. la piel arrugada, todo, ¿no? No se sabía. Ujú. Pero bueno, tenemos que seguir con la investigación. Entonces el güey empieza a caminar entre pinche basura, ratas y su chingada, porque Ed Gein tenía la casa hecho un asco, güey. Se meten a la sala y lo que ven así de, no, güey, yo creo que güey, yo no creo que haya persona. De hecho, pasó algo muy curioso después de esto que yo considero que sería el paso natural. Pero imagínense entrar a la sala y ver básicamente el cuarto de tortura de Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes, güey. Ujú. Ahí les va. En esta sala había un corset hecho con la piel entera del torso de una mujer, sillas y un sillón en donde el reposabrazos estaba cubierto de piel, de los antebrazos justo, ¿no? Cráneos que estaban puestos en los postes de la cama. Cráneos en la cocina que tenían la tapa removida. La tapa removida como si fuera plato. Ujú. Mallas hechas con piel humana. Máscaras, güey. O sea, como una máscara de Halloween, pero hecha con la cara de verdad de personas, de No mujeres, güey. mames. La cabeza de Bernice Warden, ahí ya no había duda, intacta, metida en un saco de yute, que es este saco en el que viene el arroz chino Ajá. y todo esto, ¿no? O sea, bueno, güey, ahí ya sacan la cabeza y se la encuentra el detective. Uy, cabrón, hasta me dan escalofríos, güey. Uf. El corazón de la señora metido en una bolsa de plástico frente al calentador. 9 vulvas metidas en cajas de zapatos. Un cinturón hecho de pezones. 4 narices, unos labios, una lámpara hecha a partir de la cara de una mujer. Eh, y la resolución de la desaparición que les hablé antes de Mary Hogan. Pues era de, güey, hay que checar esto, ¿no? Sacan una bolsa de papel y sacan una máscara como de Halloween y es la cara de la señora desaparecida. Y, por si fuera poco, un cráneo que no obedecía nada adentro de una caja de cartón, que pues después supo que pertenecía a Mary Hogan. Quitarse la vida después de esto debe ser... Güey, ¿qué te digo? ¿Sabes? Si no aguantas porque esto no te deja vivir, ¿qué te digo, no? O sea, es lamentable, pero yo quiero que se imaginen ser Frank Warden. Sí, y descubrir así el asesinato. Sí, sí. Sí, no, no manches. Damn, güey, no mames, hasta me pone nervioso, güey, me da así como, ¿qué pedo? Eh, yo creo que nunca había leído sobre una escena del crimen. Bueno, sí, sí he leído sobre varias que me han impactado mucho, pero esta sí está de... Ay, Sí, está bien dura, güey. tras este descubrimiento, comenzó una investigación masiva en la propiedad de Ed Gein. Pues tras haber visto esto, fue de, güey, todas las desapariciones van a estar resueltas aquí. Se van a resolver aquí. Y comenzaron a escarbar y a limpiar la casa y todo el pedo, ¿no? Al principio, él negó todas las acusaciones y dijo que él no había matado a nadie. Pero después de un día de silencio en los interrogatorios, comenzó a hablar. Aclaró que durante todo el frenesí en contra de la señora Warden estuvo en un estado de confusión y de hecho la causa de muerte de la señora fue un disparo en la cabeza con un arma calibre 22, un rifle, cosa que Gein negó haber hecho en todo momento.
Sin embargo, sí que recordó haber arrastrado el cadáver de la mujer a su auto y haberse robado el dinero de la caja registradora para posteriormente irse a su casa para comenzar con la carnicería. Dijo que no había matado a ninguna persona y que todos los objetos que habían encontrado en su casa los había hecho a partir de cadáveres que robaba de cementerios locales. Sin embargo, esto lo llevó a otra confesión, pues no se sabía si Mary Hogan había muerto y él había declarado desde un inicio que no tenía idea de su asesinato. Así que, entonces, ¿cómo tiene su cara? Si tú no sabes nada del asesinato, ¿cómo tiene su cráneo y su cara? Entonces, el güey se empezó a contradecir y su versión no era congruente con lo que estaba diciendo, ¿no? Después de un interrogatorio bastante productivo, yo me imagino, él terminó de confesar que también la había matado a ella, pero que estaba en este mismo estado de trance en el que no entendía nada y que, de hecho, le disparó por accidente. Algo que los agentes que lo interrogaron siempre dijeron fue que la forma en la que Ed hablaba de todo esto era aterradora, güey. Ed Gein estaba loco de remate. Se reía, güey. O sea, se cuenta que el güey estaba hablando y de pronto se empezaba a reír como loco. De que, sí, yo la maté. Sí, le disparé. Y la piel de la cara se estiraba. Como de, no mames. Y yo me imagino que los pinches agentes estaban así temblando, tomando Sí, nota, claro, ¿no, güey? Además de que dijo que el traje que estaba haciendo era porque quería ser su mamá, literalmente. Que él quería estar en la piel de su mamá. O sea, tal cual. El traje era porque él, al ponérselo, pues se convertía en ¿Su mamá? su mamá. Como en psicosis, güey. Ujú. Tras varios estudios se llegó a la conclusión que todos anticipaban. Ed Gein tenía problemas mentales, güey, ¿no? ¿Cuáles eran estos? Esquizofrenia y psicopatía sexual. Todo esto, de acuerdo a las entrevistas, era derivado de los problemas tan graves que había desarrollado durante su juventud por los traumas que su mamá le generó. Además de esto, tiene sentido, aquí está. Ahí les va, güey. 20 víctimas, yo también pensaba que eran 30, sí, güey. Ed Gein solo mató a 2 personas. Órale. Comprobado, solo mató a 2 personas. Todo lo demás fueron los robos de los cadáveres. Y yo creo que sí, güey. ¿Por qué mataría a una niña? Sí. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué mataría a un vato? Ujú. O sea, mató a la dueña de la ferretería y a la dueña del bar, que eran mujeres de De la tercera edad, ajá. ¿no? Temprana, no sé, por decirlo de una manera, que se parecían a su mamá, que cumplirían el rol de su mamá. ¿Por qué mataría a una niña? Sí. Como que a mí se Sí, me no hace... tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Entonces, yo sí creo que Ed Gein solo mató a 2 personas. Yo sí lo creo. Que todo lo demás que haya hecho fue unas pinches salvajadas, no lo niego. Pero de que sea el peor asesino serial que ha visto Estados Unidos, pues no, como yo tenía idea. Es que yo creo que mejor dicho es que se atrapó a tiempo, ¿no? O sea, porque si a lo mejor se le hubiera dado unos cuantos añitos, yo creo que se hubiera estado... Sí, sí, sí. Pues que estaba mal. loco Sí, estaba de remate, mal, güey. sí. Estaba loco de remate este vato. Sí, es verdad. Imagínate dónde hubiera llegado, güey. No, no mames. No. Este güey... No sé. No, ni quiero pensarlo, güey. ¿Qué pasó con las cosas de la casa de Ed Gein? Pues según esto fueron tiradas. Según esto, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a eso. Mientras todo esto pasaba, la policía seguía investigando en la propiedad de Ed. Ok, quiero aclarar una cosa importante. Esto se volvió súper mediático. Se volvió un desmadre mediático. Me estoy adelantando un poquito. Y hubo una persona que se llamaba Adelaide, no me acuerdo el apellido. Es una mujer que sale en la serie, que te la ponen como el interés amoroso de Ed Gein y que ella era la cómplice y que sabía de los asesinatos y que vio los cadáveres y que también estaba loca y que era una asesina en potencia. ¿Qué pasó? Esta mujer dijo que tuvo un romance de 20 años con Ed, pero que ella no sabía nada de los asesinatos y todo esto, que ella creía que era una gran persona. Cuando empezó todo el desmadre, la empezaron a presionar mucho. Y ella entonces se contradijo y dijo, güey, yo la neta no sé qué pedo con Ed Gein, yo nunca lo conocí, hablé un par de veces con él y lo vi ahí en el pueblo. Adeline Watkins. Watkins, gracias, güey. Adeline Watkins. Ella sale en la serie como la mente maestra detrás de la locura de Ed Gein, pero pues esto no se sabe, güey. De hecho, lo más probable es que pues no sea así, ¿no? Yeah. Pero es interesante. Es un dato en contra, o sea, como la serie versus la realidad, ¿no? Ahora sí,
Mientras todo esto estaba pasando, la policía seguía investigando la propiedad de Gain, pues no le creían que no hubiera matado a más mujeres después de lo que vieron. La policía estaba reacia a exhumar los cadáveres de las tumbas, tanto por respeto, tanto porque el protocolo para hacerlo era muy complicado, ¿no? Pero debido a que no podían sacar mayor confesión de Gain sobre si mató a más personas, él decía, revisen las tumbas, revisen las tumbas, revisen las tumbas. Van a encontrar esto, 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 esto. Y ellos no querían, güey. Es de, no queremos excavar las tumbas. Mejor confiesa que tú las mataste. No, yo no hice nada. Excaven las tumbas. Excaven las tumbas. No queremos. Fue pinche estira de floja todo estúpido. Y al final los policías dijeron, bueno, está bien. 9 tumbas fueron revisadas y lo que Gain dijo era verdad. Todo era verdad. Dijo que leía los obituarios de los periódicos y cuando vio una mujer muerta, iba antes de que los enterradores echaran la tierra faltante, ¿no? ¿Cómo era esto? Los cadáveres se metían en cajas de madera grande. No, es que era dentro del ataúd. Ah, ok. O sea, mejor dicho, el ataúd iba dentro de una caja de madera más grande. Sí, es para poderlo bajar. Exactamente. Es como la plataforma. Sí, la polea. La polea, ajá, para bajarlo. Y esta cajota se rompe y dentro está el ataúd. Cuando abren los ataúdes, efectivamente, no había nada, güey, ¿no? Se encontró... Alan Wilimovsky, investigador forense que estuvo involucrado en este caso, fue el encargado de estudiar las 3 primeras tumbas que Gain dijo haber robado. Y se encontró nada en una, otra estaba vacía salvo un par de huesos y una barra de metal que Ed Gain dejó ahí cuando quiso abrir... pues la caja para robarse el cadáver, y la última tumba estaba también casi vacía, salvo por joyería que Gain había devuelto a la caja y algunas partes del cuerpo que no se alcanzó a llevar. Esto a mí me rompe la madre completamente porque ahora porque yo no conocía la historia de Ed a fondo, pero ahora me doy cuenta de que si bien y de acuerdo al perfil oficial del FBI, porque yo sé que hay quienes dicen que el asesino serial es a partir de 3 víctimas, pero en el perfil del FBI es a partir de 2, era un asesino serial, porque mató a 2, de acuerdo al FBI, no mató a tantas personas como lo hizo Ed Kemper, quien tampoco mató a tanta gente, pero dense cuenta, güey, Norman Bates, Buffalo Bill, Leatherface, y hoy en día siguen saliendo materiales de un cabrón que solo mató a 2 personas, güey. Uh-huh. O sea, esto me parece una locura. Es que creo que es por el potencial que tenía de ser un asesino serial aún más prolífico. Baja. Qué feo, ¿no? ¿Qué es lo que dices tú? Como de, güey, imagínate que le hubieran dado un año más. Un año más, o sea, es que... Sí, es que estaba muy mal, güey. O sea, eso de lo de las tumbas. Siento que era como que algo que a lo mejor lo mantenía todavía un poquito ahí controlado con sus impulsos. Uh-huh. Pero por esos 2 asesinatos que tuvo, estoy seguro que las tumbas le hubieran quedado ya muy corto, güey. O sea, ya se hubiera ahí estrampado totalmente, güey. Sí, pues tenía que como superar eso, tenía ¿no? que superar. Y lo hizo... Y qué bueno que lo agarraron rápido, güey. Sí, güey. Porque vean lo que cala este caso, güey. Este cabrón... Sí, duele... Sí. Feísimo, ¿no? ¿Qué te dije? El güey nació en... Es como una cortada en esta parte de los dedos. ¿Cómo se llaman? En las falanges, Las falanges, güey. O sea, es como agarrar una hoja de papel, güey. Sí, ándale, sí, como en yacas, ¿no? Exacto, güey. Meter la mano así en el limón, ¿no? No. En alcohol, güey. No, güey. No, horrible el pinche caso de Gain. Tan horrible, que Arthur Schley, en un interrogatorio y con mucha desesperación, agarró a Gain y lo estrelló contra la pared, güey. Y el vato estaba tan asustado y tan estresado y en un estado tan cabrón. O sea, ¿por qué? No, el policía, güey, fue de cabrón. O sea, este vato es el diablo, ¿no? Y como sabía que lo iban a regañar por haber golpeado a Ed, porque él no tenía la facultad para hacer eso, bueno, la facultad claro que la tenía, pero... El derecho, sí, exactamente, güey, ¿no? Oiga, ¿me da permiso? Sí. Oiga, ¿le puedo meter un putazo así? ¡Pah! No veo, ¿por qué no? No veo por qué, ¿no? Sí, güey, o sea, el vato estaba asustado porque no mames, le pegué y yo no podía hacer eso, ¿qué pedo? Debido al estrés que este impacto que el caso le generó, pues sí, el impacto de Ed Gain, y probablemente debido también al impacto tan fuerte que tuvo haber sido el primero que descubrió toda la casa de la mierda esta, el señor Arthur Schley murió a los 43 años de edad, o sea, 2 años después.
O sea, ¿se quitó la vida o qué? No, murió de un ataque cardíaco. Pero la gente que lee esto es Sí, de... el pues, estrés. Ajá, es Ed probable. Gein también fue víctima de Ed Gein. Sí. Porque el vato... Indirecta. Indirecta. El vato no soportó. Ujú. Y nuevamente me regresó hace rato. ¿Quién soportaría, güey? Sí, de hecho, aquí perdón, como paréntesis, Ujú. pues, cultural. Ok. No, no es cultural, mejor dicho, como paréntesis interesante. Muchas personas que tienen ataques o que desarrollan alguna enfermedad, Ujú. unos 2, 3 años atrás, suele haber como periodos de muchísimo estrés. Ya. Entonces sí Siempre, es siempre hay un probable. evento que lo Sí, causa. O muy una probable. serie de eventos. Ajá, una serie de eventos o una situación, no sé, por estilo de vida, etcétera, pero el estrés está súper presente. Ya. Ujú. Qué peligroso es el estrés, Sí, ¿no, güey? sí, güey. Demasiado peligroso, güey. Cuídense, amigos y Sí. amigas. Sí, de hecho, el estrés y depresión Ujú. es como una de las causas principales de ciertas demencias. Es como pasito directo. Pues sí, son las enfermedades del siglo XXI. ¿Dirías? Mejor dicho, catalogadas, porque Catalogadas. el estrés y la depresión existen Bueno, toda sí, la vida. tienes razón, tienes razón. Este es un caso. Este es un caso de ello. El primer juicio de Ed Gein comenzó el 21 de noviembre de 1957. Sus abogados le aconsejaron declararse a sí mismo no culpable de asesinato en primer grado por enfermedad mental. Debido a que los estudios habían determinado que Gein era esquizofrénico, por esto mismo no pudo llevar el juicio al principio. ¿Ok? Esto es muy importante, güey. El primer juicio de Ed Gein petó, ¿no? Porque el güey estaba de verdad así piradísimo. Así que fue trasladado al Central State Hospital for the Criminal Insane, hoy Institución Correccional de Dodge, en Waupun, y posteriormente al Hospital Estatal de Mendota en Madison. 10 años después, güey, de comenzar su tratamiento, 10 años, los médicos declararon que Gein estaba listo para afrontar su juicio, y el 7 de noviembre de 1968, 10 años después, arrancó el segundo juicio en contra de Edward Gein por los cargos de asesinato en primer grado y profanación de cadáveres. Este juicio duró una semana y tuvo declaraciones de los médicos que trataron a Gein dentro del hospital. Algunos de estos testimonios fueron que la versión de Gein es que al haber ido a la ferretería de la señora Warden, él estaba enseñándole un arma que usaría para la cacería de venados. Pero de un momento a otro se disparó sola y de manera accidental y le dio en la cara a la señora, porque no le había apuntado y después no se acordaba de nada. Bueno, El primer veredicto del juez Robert Goldmar fue que Gein era culpable de asesinato en primer grado, pero después de una revisión de todas las pruebas médicas y finalmente sí, fue encontrado no culpable por motivos de enfermedad mental y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Falleció a los 67 años de edad en el Hospital Estatal de Mendota por un paro cardiorrespiratorio derivado del cáncer de pulmón que le aquejaba en julio de 1984. Fue enterrado junto a su hermano y a sus papás en el cementerio de Plainfield, pero tras saber esto, muchas personas iban a vandalizar su tumba y se llevaban pedazos de la lápida. Directamente se llevaron la lápida en el año 2000, pero luego la recuperaron y al momento sigue ahí sin que nadie se haya llevado sus restos para hacer muebles. Es la historia de Ed Gein, güey. Murió en un asilo psiquiátrico porque, pues, así tenía que ser, ¿no? Y de hecho, por ahí leí, nomás que esto no estoy tan seguro, el asesinato de Mary Hogan no se lo cargaron a él. O sea, a pesar de que había todas las evidencias, pues, güey, no. Él no pudo, no se pudo determinar si él la mató o no, como con Bernice Warden. Son dos asesinatos que le están súper achacados a Ed Gein. Uno oficialmente por el cual fue condenado, pero el otro no lo sé, ¿eh? Y el de su hermano, pues nunca se trató más. Ese fue como una muerte accidental. Pero pues yo creo que a su hermano sí lo mató. sí. Yo creo que a su hermano sí lo mató. Ahora, ¿qué pasó con la propiedad de los Gein? Fue evaluada para ser vendida en marzo de 1958 en una subasta con un valor inicial de $4,700 en aquel entonces. Hoy $51,000, es No decir, mames, más de nada. $1,000,000. Ok, pues bien barata, güey. Baratísima, güey. Sí. 47 acres. No mames, sí, güey. Chingo de tierra por muy poco dinero, ¿no? Pero un incendio misterioso, por si ustedes la querían comprar ya, guarden su cartera, comenzó en las zonas aledañas y las autoridades así les valió vergota pagarlo, ¿no? Así que la propiedad entera fue destruida por el fuego.
¿Cuál fue la historia? Un grupo de limpieza del estado para la subasta. Vayan a limpiar la casa. Simón, vamos. Pero se cree que la incendiaron ellos en solidaridad con Frank Warden. De, nah, güey. Este cabrón mató a la mamá de nuestro jefe. Chingar a su madre. No merece nada. La verga su casa. Y la quemaron. No se investigó nada. No sabe por qué inició el fuego y fue de, bueno, se quemó la casa de Ed Gein. Y de hecho, cuando a Ed Gein se le dijo, oye, güey, se quemó tu casa, fue de, pues sí, era lo que iba a pasar. Él dijo. Otra de las curiosidades en relación a Ed Gein es que su carro fue comprado por Bonnie Gibbons, un popular dueño de ferias y carnavales por exactamente $760, aproximadamente $8,300 a día de hoy, para exhibirlo por todo el país como el carro del Ghoul de Plainfield, y cobraba 5 centavotes por verlo. A día de hoy no se sabe dónde está el carro de Ed Gein, pero yo creo que como era algo no tan importante, Sí, ¿qué es? terminó en una chatarrera. Sí, es probable. Yo creo que no, a todos les valió madre el carro de Ed Gein, ¿no? Durante los años del arresto de Eddie, Plainfield se convirtió en una atracción turística, y esto es importante mencionarlo, porque diría que el primer asesino en serie en tener una difusión masiva que indignaba y fascinaba por igual fue Ed Gein. Al principio, los pobladores de Plainfield estaban hasta la madre de que periodistas y curiosos comenzaran a ir a hacerles preguntas a todos sobre Ed Gein. Pero se dieron cuenta de que cuando trataban bien a los turistas, volvían y había derrama económica. Ah, ok, bueno, entonces pues vamos a hablar de Ed Gein. Y todos hablaban de Ed Gein. Y de pronto ya todos querían que los entrevistaran sobre el Ghoul de Plainfield, ¿no? Hasta cuando venía un turista, un lugareño, te podía hacer un chiste de Ed Gein, güey. Y eso tuvo un nombre. O sea, tal cual era de, güey, quiero ir a Plainfield porque quiero ver cómo son los gainers. Eran los chistes de Ed Gein. No mames. Tal cual, güey. Tú ibas a Plainfield y, güey, ¿cuáles son las atracciones turísticas? Ah, mira, la iglesia, la plaza, la casa de Ed Gein, los chistes de Ed Gein, los gainers. Oh, madre, qué estupidez, güey. ¿Qué pedo, no, güey? Sí, no mames. Fue descrito como un paciente perfecto en el hospital, y de hecho los médicos decían que llevaba una gran recuperación. El Super Nintendo del hospital, el doctor Edward Schubert, casi, güey, lo tenía en muy buena estima como paciente. Incluso llegó a decir, si todos los pacientes fueran como Edward, no tendríamos ni un solo problema. Ed en el hospital finalmente fue capaz de relacionarse con otras personas y hacer, pues sí, relaciones, que mantuvo con la gente hasta el último de sus días. Pero las familias de sus víctimas nunca sintieron que obtuvo un castigo real, sino que escapó por la vía fácil. Ahora bien, güey, este final a mí me parece algo interesante. Nuevamente, lo que hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Venganza, justicia. Ed Gein realmente mejoró mucho en el hospital porque hizo lo que nunca había podido, güey. Tener amigos. Y un tratamiento, güey. Y un tratamiento. Ah, claro, güey. Importantísimo. En ningún momento yo dije, bueno, se le recetó. El güey era esquizofrénico y toda su vida vivió así. Uh-huh. Sí, porque es que imagínate crecer, güey, en una casa donde todo es pecado. Uh-huh. ¿Escuchas voces? No le puedes decir a tu mamá, güey. Claro que no. O sea, lo tienes que tragar. Sí, es el diablo. Es el diablo, güey. Guau, güey. Entonces, qué feo. Seguramente Ed, por el hecho de escuchar voces, reforzaba la idea de que la mamá tenía razón, güey. ¿Sabes? Obvio, o sea, sí. Imagínate, todo es pecado, güey. Escuchas voces. No mames, güey. Lo que dice mi mamá es cierto. El diablo existe. Digo, es una suposición, ¿no? Güey, pero es lo más lógico. Pero güey. va muy ligado a Sí. que por eso probablemente su patología creció tanto, güey. Entonces él llega al hospital psiquiátrico, puede hacer lo que nunca ha hecho. Le normalizan su condición. Ok, lo que sientes que son las voces, lo que percibes, pues son producto de tu cabeza, güey. Existen en tu cabeza. Sí. Y Ed Gein, al final, quizás sí necesitaba eso para ser una persona cuerda, Sí. ¿no? Y se me hace un final muy curioso para un monstruo tan grande como Ed Gein. Porque yo tenía una idea antes de hacer esto de Ed Gein súper así de... Como tipo Fisher, ¿no? Albert Fisher. Ándale, güey. Exactamente. Ese güey sí estaba, pero... Sí, ese vato, güey. No. Eso para que vean fue en 1800 y hoy en día sigue de, güey. Sí. Todavía le causa pesadillas a la gente. Ed Gein también.
Pero vean el caso, o sea, era un enfermo que estuvo muy maltratado desde el inicio. Se parece mucho al caso que trajimos hace tiempo de, si no me equivoco, de un hombre de Rusia, ¿te acuerdas? Que iba a cementerios y robaba también cadáveres para hacerlos como muñecas. Ah, fue Carl Tanzler. Sí, ¿sí? Carl Tanzler, el no, que hizo una muñeca. ¿no será su nombre? Bueno, sí, sí te acuerdas quién, ¿no? Sí, me acuerdo. Creo Que también Carl decía que Tanzler, ¿no? escuchaba Ujú, voces. sí. Sí. ¿No fue Chikatilo? No, ¿verdad? No. Bueno. No, él no cruzó el asesinato. Sí, es verdad. Bueno, Porque fue detenido antes. y además era de niños. Ese Sí. güey no tenía muñecas de mujeres. Sí, Ajá. me acuerdo que lo hablamos. Pero pues es esto, ¿no? O sea, la enfermedad de Ed Gein era tan grave que lo llevó a ser Ed Gein. Ujú. Y al final de su vida se reformó o estaba en proceso de reformarse porque era lo que necesitaba. Sí, necesitaba estructura, güey. Porque su mamá nunca le dio estructura. Y aparte también, pues el papá, ¿qué pedo, güey? Ausente. No había papá. Desapareció, güey. De repente, No había papá. ¿sabes? No tenía estructura, güey. Entonces, aquí la cosa es esta, ¿no? Ed Gein obtuvo lo que merecía. Porque al final dicen, no, es que vivió una vida súper buena. Pero también esto, güey. O sea, Ed Gein, en esa parte de su vida, ya no tenía ni dinero. Porque no sabía hacer nada. Llega a un hospital donde come bien, donde Sí. duerme bien, donde vive bien. No es lo que todas las personas, o sea, no es para eso, para lo que están hechas las cárceles, los hospitales. Sí, se supone que es para reformarlo, güey. Esto me rompe la madre, ¿eh? Porque me deja con la idea de un Ed Gein que yo tenía como el peor monstruo en la historia, como de, pues güey, es que es una persona que merecía una oportunidad de rehabilitación. Si bien no de reinserción social, porque ya no lo iban a dejar salir, la dignidad de ser una persona que murió mejorando. Sí. Qué impresionante, ¿no? Sí, está bien cabrón. Teniendo a Ed Gein como esta persona que tenía muebles hechos de piel humana, que termine de esta manera es muy interesante. Mira, por ejemplo, creo que también un caso que pudo haber terminado así, si se hubiera actuado pronto, era Dahmer. O sea, yo creo que Dahmer, si lo hubieran, ya sea porque lo hubieran atrapado antes o porque su familia, sus papás hubieran hecho algo, Ujú. probablemente también no hubiera terminado en un psiquiátrico o a lo mejor hasta él en reinserción social. Sí, recordemos que Jeffrey Dahmer mató a una persona y luego pasaron como 4 años, Según ¿no? tiempo que se detuvo. Si se hubiera, Y luego se fue a la verga. sí, si lo hubieran agarrado en ese momento, pues sí, probablemente las cosas no hubieran salido así. Ujú. Que nuevamente Ed Gein no es que sea un ángel ni nada, güey, fue un monstruo. Sí, es una cosa horrible, güey. Pero pues entra todo lo demás. Sí. Últimas anotaciones. En el capítulo 4, que salen los cazadores, como ya les dije, pues ¿De bueno. mitos? No, güey. No. En los cazadores a los que este güey supuestamente mató, pues no fue así. No, nunca usó una sierra. Ni siquiera sabe si él los mató. Aquí hay cosas que se me pasaron. Ahí va. En la serie te plantean que Bernice Warden tenía un romance con Ed, la de la ferretería. Esto no pasó así. Ed decía, en una entrevista, él dijo que a él le atraía a la señora, Ya. ¿no? Que él estaba interesado sentimentalmente por la señora. Pero nunca hubo un romance ni nada, ni la señora le regaló nada a Ed, ni nada, güey. En la serie se plantea que muchas de las cosas que le pasan, él se las imagina por la esquizofrenia. Ah, ok. Eso está muy perro. Pero en este caso, pues esta es otra inexactitud, porque lo del regalo y el romance, pues sí está pasando en la vida real. Porque hay cosas que los demás ven en relación a la señora con Ed que sí existen. No es un invento de Ed. Entonces, pues no, esto no pasó así. Al final de la serie, que esto se me hizo muy perro, güey, salen los de Mindhunter, que lo entrevistan. Pero esto no pasó tampoco, güey, lamentablemente. Sí, porque no, eso sí. hubiera estado perrísimo. Sí, güey. no, pues no hay manera, no hay tiempo, ¿no? No, para nada, güey. Según esto, él ayudó a atrapar a Ted Bundy y muchos asesinos le mandaban correspondencia porque lo admiraban y no es cierto, güey. Ed Gein ni se entrevistó con la policía ni con ninguno de los agentes que escribieron el libro de Mindhunter, ni se sabe si ningún asesino se mensajeaba con él. Lo más probable es que eso no fuera cierto, porque nunca se encontraron las cartas de Ed Gein ni nada de eso, que serían artefactos muy controversiales y que sí existirían. Alguien debió haber mantenido las cartas de Ed Gein. Si mantuvieron las de Charles Manson, que no mantengan las de Ed Gein. Pero no, esto tampoco fue así. La serie tiene guiños
muy cabrones a películas en las que se basó, mejor dicho, películas que se basaron en el caso de Ed Gein. Salen referencias bien cabronas a La Masacre de Texas, a Psicosis, al Silencio de los Inocentes y demás materiales. Pero que tú la veas en la serie no significa que fue así. Entonces yo quiero invitarlos a que tomen la serie como un material de ficción basado en un hecho real. No que es... porque no me gustaría que al futuro, güey, sea que estés viendo la serie de Netflix, que alguien vea la serie de Netflix y diga, este es el caso tal cual de Ed Gein, porque no. Diría que es un 80% errada. 20% de hechos reales y lo demás es ficción. Está cabrón, güey, porque por ejemplo la de Jeffrey Dahmer, sí está muy bien... ¿Basada? Basada, güey. Mira, güey. No. Y es de la misma serie, o sea, es de la misma serie sí, de Monster. Es el mismo director que Ryan Murphy. No sé por qué habrán es el director de Glee, güey. Ah, ¿en serio? Ay, cabrón. ¿Y cómo pasamos de una cosa a la otra? O sea, este vato está loco, güey. Ryan Murphy está dañadito a la casa, güey. ¿Tiene que ver con las muertes de los cast de Glee? Más o menos. O sea, es que se sabe que el cast de Glee en general, Ryan Murphy era así como de, a ver, tú cuéntame tus cosas más culeras que de ti, güey. Ok, aquí está tu personaje. Qué hijo de puta. Mira, güey, ¿cómo se llama la película El baterista? Ah, sí, Whiplash traído a la realidad, pero de los actores, ¿eh? Sí. Guau, güey, qué mierda. Sí, qué horrible. Ajá. Algún día vamos a hablar de él también, ¿eh? Sí, ay. Yo creo que está bien denso, güey. Yo creo que merece una revisión. Sí. Merece una revisión eso. Pero bueno, esto es lo que yo quería traerles. La historia de Ed Gein. Una historia que a mí me cambió la perspectiva completamente. No pensé que yo fuera a terminar pensando esto. Y que me regresa a... No crean todo lo que ven en internet. No crean todo lo que ven en la tele. Cuestiónense eso, ¿no? Ni siquiera estas historias, ¿no? Como de, güey, pero... Hasta nosotros. Sí. Debe haber más datos. O este güey la cagó en esto. Pues sí, güey. Cuestionen todo lo que vean. Y yo cuestioné la serie. Pude traerles esto. Igual se las recomiendo, ¿eh? Está muy perra. Es muy entretenida. Son 8 capítulos. Te la acabas en un día. Bueno, quizás no. Porque sí están feos de ver. Quizás en 2 días, ¿no, güey? O quién sabe cómo seas tú. Pero... chécala. Si te late este pedo. Nada más acuérdate que, pues... es una serie de ficción basada en un hecho real. Si le hubieran puesto otro nombre, yo creo que sería la serie del año. Pero pues agarraron un nombrezote como el de Ed Gein y lo pusieron en medio y pues bueno, a mi parecer pues creo que pudieron haberle puesto otro nombre, tipo la serie de You, y hubiera quedado más chida. Pero no tiene que ver mucho ya la serie, eso lo dejo a un lado, nomás porque ya sé que lo van a preguntar. Y eso es todo. El caso de Ed Gein, que solo mató a 2 personas. Qué loco. Impresionante, ¿no? Eso es todo lo que yo tengo que agregar, muchachos. Gracias por pasarse por su capítulo número 227 de Cuéntamelo de nuevo. Que pasen un muy feliz Halloween, muy aterrador. De hecho, lo vamos a pasar juntos, ¿eh? Ah, sí. Halloween lo vamos a pasar juntos. Ustedes, nosotros y nuestros amigos de Tercera Frecuencia, cabrón. Pero ¿qué nos tienes, Bernie, para platicarnos de eso? El viernes 31 de octubre vamos a estar en Casa Incline con nuestros carnalitos de Tercera Frecuencia. Yes. Todavía quedan boletos. Si quieren ir, todavía hoy lo pueden comprar en precio de preventa. O sea, el día que sale, que es miércoles 29. Miércoles 29, sí. Miércoles 29 todavía pueden comprarlo en precio de preventa, que son 150. Ya el jueves... No, el jueves también. El jueves sí. El viernes ya chingó a su madre. El día de Halloween. Ya es 200 pesos el boleto. Adiós. Así que aprovechen estos 2 días para poderlo comprar. Meet and greet. Vale tanto la pena. Sí. Se lo van a pasar de rechupete. Sí. De rechupete, hermanos. Bernie, ya sabes qué hacer. Nada más, muchas gracias por ver, comentar, escribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentran como Geek Supremos, fácil y sencillo en todas las redes sociales. Acá abajo en la descripción todos los links. Y el viernes se viene análisis de La Pasión de Cristo. Preparen su... Ay, güey, no sé qué decir aquí. Sí, no, ni yo, porque... Normalmente sé qué decir, pero... sí. Preparen su ectoplasma, güey. No sé, sus guantes de Rocky. Pero aquí sí no tengo ni puta idea de qué decir. Sí. Preparen su... Algo, lo que quieran. Sus palomitas. Preparen sus palomitas. Sí, sus botanas, güey. ¿Por qué no? O si van manejando, pues preparen el aire acondicionado. Sus dulces, güey. Pues es Halloween. También preparen sus dulces, güey. Luego nadie quiere huevos en su casa. Huevos de gallina. Muy importante.
Sí. Sí. O, bueno, depende de quién seas, quizás si los quieres. Sí. Bueno. De gallina también. Eso que sí, también puede ser, imagínate. No sé, yo no te juzgo. Yo te apoyo, hermano. O hermana. Ahí está el señor Thompson otra vez aventando los huevos, ¿no? Ay, el señor J. De nuevo aventándome huevos. Malditos niños. Eso es todo, queridos amigos. Que pasen un excelente miércoles. Ajá. Sí, disfruten su miércoles. Señor Broso. Bye bye.